La estructura de los sistemas operativos se refiere a cómo se construyen, a cómo se organizan por bloques. Esa parte que desde la programación orientada a objetos o programación en general hablábamos como modularidad, de dividir un problema un problema grande en módulos y después de resolver esos módulos uno por uno, pues eso forma una estructura y eso es lo que vamos a ver hoy, estructura de los sistemas operativos. ¿Cuáles han sido las diferentes o los modelos generales que se han construido? Podemos empezar diciendo que un sistema operativo es un elemento grande y complejo. Recuerden las 3 palabras clave para definir un sistema operativo. Un intermediario entre el usuario y el hardware. 2, una abstracción para que el usuario pueda usar el hardware. Y 3, pues un programa grande y complejo que es el que se va a encargar de la administración de todos los recursos. Entonces, como un sistema operativo es grande y complejo, su diseño debe hacerse cuidadosamente para poderse modificar y extender en cualquier momento. Una característica de los sistemas operativos es que se han ido extendiendo conforme el paso de los años y conforme la necesidad de uso de aplicaciones. A lo mejor una computadora de hace 40 años no necesitaba o no tenía la capacidad de poder procesar video, no tenía la capacidad de poder procesar señales de telefonía celular. Pero ahora, pues, entre esas y otras cosas, pues tiene que ir creciendo y tiene que ir añadiendo todos los elementos para poder utilizar todo lo que va surgiendo. La mejor manera de realizarlo es a través de módulos y cada módulo debe ser una parte bien definida del sistema, con entradas, salidas y funciones cuidadosamente especificadas. El primer modelo que se implementó eran sistemas monolíticos. Todo el sistema operativo se ejecuta como un solo programa en modo kernel. Acuérdense que la palabra kernel o en sí el concepto de kernel se refiere a la parte esencial del sistema operativo. Los procedimientos y programas que forman un sistema operativo monolítico se pueden ver y llamar entre sí. Este tipo de sistemas no tienen una estructura bien definida. Hagan de cuenta que monolítico se refiere a una caja grandota que tiene todo. O monolítico también se puede referir a un programa como por ejemplo cuando tu main tenía todo, las 2500 líneas en un solo main, eso es monolítico. Todo cerrado, todo en un mismo lugar y la forma en la que se veía era así como hasta aquí, entre el software y el hardware, un bloque grandote que hace todo. Ese fue el primer modelo de sistema operativo. Sistema monolítico, la primera estructura, sistema monolítico. Los primeros sistemas operativos se construían de esta forma e iban creciendo conforme las necesidades de uso. Ejemplos, las primeras versiones de MS2, el sistema operativo Microsoft, pues originalmente se llamaba MS2, todo el sistema, y Unix eran sistemas monolíticos. Y aquí hay un pequeño diagrama de cómo funcionaban las primeras versiones de Windows. Los programas se ejecutaban sobre el programa general, que era el sistema operativo, y había una parte pequeña para los dispositivos y los drivers, y eso ya directamente se comunicaba con la memoria. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba la vez pasada de que un procesador tiene 2 tipos de instrucciones? Instrucciones en modo usuario e instrucciones en modo kernel. Pues las arquitecturas viejitas de Intel no tenían esa diferencia entre modo usuario y modo kernel. Entonces, las primeras versiones de Windows no distinguían tampoco entre modo usuario y modo kernel y causaban muchos errores. Había muchos accesos incorrectos, por ejemplo, en memoria, y en algún momento dado era sencillo dañar el sistema operativo y que dejara de funcionar y que se perdiera el trabajo. Entonces, esta era una desventaja para los sistemas monolíticos. Como eran grandes y cerrados, o sea, en el sentido del bloque de capas, no había un bloque de capas, como era un solo bloque grandote, pues todo se tenía que hacer en ese bloque y era complicado de depurar. Después viene la siguiente estructura que fue surgiendo. ¿Se acuerdan del concepto de capas de abstracción?
Una capa de abstracción que se dedica a comunicarse con la capa superior y la capa inferior. Se aprovecha de las abstracciones provistas por la capa inferior y a su vez le proporciona otras a la capa superior. El usuario solo usa aplicaciones. Esas aplicaciones se encuentran programadas en bibliotecas, o ya sean nuestras o de terceros. Eso lleva a una biblioteca estándar, eso lleva al sistema operativo y eso lleva al hardware. Bueno, pues este modelo o esta idea de capas se implementó como una como una mejora de los sistemas monolíticos. Se basa en la idea de que cada capa es responsable de actividades bien definidas. El nivel inferior, lo que es, y ese concepto hasta el día de hoy sigue vivo. Cuando hablamos de bajo nivel, pues creo que ya todos sabemos que bajo nivel se refiere a hardware. Alto nivel se refiere a usuario. Cada nivel se apoya en capas inferiores para poder realizar sus actividades y provee otros servicios a las capas superiores. Y bueno, este fue el siguiente modelo para sistemas operativos. En este caso, cada nivel conoce los datos y las operaciones de nivel inferior, pero no se preocupa por cómo lo implementa. Esta idea de capas se trataba de hacer un mecanismo de encapsulación y también proveer una cierta seguridad para que no ocurrieran tantos errores como en los sistemas monolíticos. Ejemplos, un sistema operativo holandés que se llama D o Multics. Y, por ejemplo, un modelo de capas puede ser en la capa 1 el hardware, capa 2 la calendarización del CPU, capa 3, esto de calendarización se puede referir a procesos, a la ejecución de procesos. Capa 3, administración de memoria. Capa 4, otra vez, administración de procesos. En la 2 era calendarización. En la 4 es administración. En la 5, dispositivos o buffers de entrada y salida. Y en la 6, los programas de usuario. Comentarios. La principal dificultad del esquema de capas o del modelo de capas es definir los alcances de cada capa o nivel. Y otra desventaja es que una operación puede tomar más tiempo debido a la existencia de pasos intermedios. ¿Hasta dónde empieza y termina una capa? Era un problema que empezó a surgir. Lo que ocurría con cada uno de estos modelos es que se implementaban y conforme se usaban, iban empezando a descubrir errores o las dificultades de cada modelo. Y al resolver esas dificultades, inventaban un nuevo modelo hasta que ese modelo se empezaba a tener sus dificultades. Entonces, en el diseño de un sistema operativo por capas, una dificultad era decir hasta dónde empieza y hasta dónde termina una capa. Y la otra es que si, por ejemplo, un dispositivo de entrada y salida en algún momento tenía que comunicarse con la calendarización de procesos, aunque no tuviera mensajes o aunque no tuviera memoria o aunque no tuviera relación con otras capas, de todas maneras tenía que pasar a través de ellas para poder llegar a la capa donde tenía que hacer algo. Y eso lo hacía un poco lento. ¿Sale? El siguiente modelo, después del modelo por capas, era el modelo de microkernel. La idea fundamental del microkernel es eliminar los componentes no esenciales e implementarlos como programas del sistema y de nivel de usuario. Y esta fue la primera estructura del sistema operativo que trataba de aplicar la modularidad. Sacamos el kernel, lo más importante en un módulo pequeño, lo más pequeño posible, por eso le decían microkernel, tratar de hacer el kernel lo más pequeño posible y todo lo demás, la memoria, los procesos, etcétera, lo sacábamos como bloques adicionales. Entonces, este es un ejemplo, el microkernel. Aquí está un ejemplo, el microkernel trata de tener lo esencial, calendarización, memoria y procesos,
El microkernel se comunica directamente con el hardware, que al final de cuentas es uno de los propósitos esenciales del sistema operativo. Y los elementos adicionales como sistema de archivos, dispositivos de entrada y salida y programas del usuario o programas de aplicación se sacan como bloques separados y esos se comunican se comunican con el kernel y se comunican entre sí a través de mensajes. Queda más o menos claro cómo es el modelo de microkernel, o sea, es separar las funciones del kernel de los demás elementos. Como cuando te dicen tu main de 1500 líneas no sirve, está muy feo, empieza a meterle funciones para separar las actividades de cada cosa. Una ventaja del modelo de microkernel es la facilidad de ampliar el sistema operativo, ya que los nuevos servicios se añaden al espacio de usuario y no requieren que se modifique el kernel. Eso quiere decir, regresando un poco al esquema, que el modelo de microkernel permite que si el sistema va a crecer, los nuevos elementos se añadan como nuevos bloques, a lo mejor se agrega un nuevo bloque que haga otra función adicional a dispositivos, archivos y programas de aplicación, se agrega otro nuevo bloque diferente y se pueden ir agregando bloques y cada uno de estos no implica modificar el microkernel, simplemente implica añadir modelos de comunicación e implica añadir algunas otras cosas que son externas. Y eso no afecta lo que ya se tiene desarrollado en el microkernel. No agreguen demasiados bloques, sino que hay una sobrecarga en el procesamiento que se tiene para las funciones del sistema. Piensa que en algún momento dado, esas 5 cajitas o 10 cajitas quieran al mismo tiempo hablarle al kernel, pues entonces el kernel se empieza a saturar. Entonces, esa fue precisamente una desventaja que tenía este esquema. Una sobrecarga en el procesamiento de las funciones del sistema, lo cual también alentaba los sistemas operativos. Por cierto, este de Mac lo pusieron varios en su ejercicio 1 y algunos también pusieron el Amoeba, algunos pusieron ahí algunos de tiempo real. Entonces, son ejemplos que a lo mejor, bueno, por ejemplo, yo nunca había oído hablar de ellos hasta que en algún momento supe que existían. Y es cuando se te abre el panorama y no todo es Windows, y no todo es Mac, y no todo es Android. O Symbian, Symbian fue uno de los primeros, fue el sistema operativo que utilizaban los teléfonos Nokia y fue uno de los ha sido uno de los mejores sistemas operativos en la historia de los teléfonos móviles. Creo que fue el predecesor de Android y Symbian era un excelente sistema operativo. De hecho, gracias a Symbian, fue que la empresa Nokia en su momento se convirtió en un gigante de la telefonía. Ya después Nokia no se supo adaptar, se confió, pensó que todo iba a ser bueno siempre y prácticamente desapareció como un gigante de la telefonía. Pero en su momento Symbian fue un muy buen sistema. Después de microkernels, siguió el kernel por módulos. Este modelo se basa en el paradigma orientado a objetos para crear un kernel modular. Este diseño permite el proporcionar servicios básicos y características de manera dinámica. Trata de ser más flexible que un sistema de niveles o de capas porque los módulos se pueden llamar entre sí y también incorpora las ventajas de microkernel porque dispone de funciones esenciales. O sea, este de kernel por módulos es el hijo que tuvieron, el de administración por capas y el de microkernels. Trata de adquirir las ventajas de los dos e incluso, bueno, pues la idea es que no solo se partieran los bloques de las aplicaciones del usuario, sino que también se partieran los bloques del kernel y que se hicieran modulares. Y también trataba de implementar la idea de las capas, de que uno le da servicios a otro, pero esas capas no eran como las capas que vienen aquí, no eran capas solo descendientes, de que una depende de otra, sino eran capas híbridas, en la cual una capa puede acceder a otra.
sin necesidad de pasar por capas intermedias. ¿Sale? A final de cuentas, la idea de kernel por módulos es aprovechar las mejoras de capas y también las mejoras de microkernel. Y una variante de kernel por módulos es los kernel híbrido. Y el modelo de kernel híbrido o el modelo de la estructura de kernel híbrido es la que utilizan los sistemas operativos actuales, como Windows 10, los últimos sistemas de Mac, los últimos sistemas de Linux. No es exactamente igual un modelo, un kernel por módulos que un kernel híbrido, pero son muy parecidos. La idea es que el híbrido es todavía más, digamos que trata de aprovechar las ventajas de todas las estructuras. Como la combinación de todos. El kernel híbrido es como la combinación de todos. No se restringe hacia un solo modelo. Y bueno, entonces ese es el que se utiliza en los sistemas operativos actuales. Como siempre, pues la idea es que vas pasando por etapas y al final adquieres lo mejor de cada una y eso es lo que se implementa. Decía aquí que los sistemas operativos actuales utilizan esta forma, ya que es un híbrido de las formas anteriores. Y la ventaja de este modelo es que permite cargar módulos de manera dinámica, haciendo eficiente el procesamiento, ya que solamente se cargan conforme se utilizan. Es algo parecido a lo que hace Java, de que cuando compila una clase o cuando compila un programa, solamente carga aquellos que necesita. Y es por eso que en el import, ustedes pueden agregar todos los imports que quieran, que al final del día solo se van a cargar los que se utilizan. Entonces, en un kernel por módulos o en un kernel híbrido, solamente se va cargando lo que se necesita en el momento. A diferencia de los monolíticos o los de capas, que en algún momento dado se cargaba todo y para mandar llamar algo, pues se tenía que pasar por todos los intermedios. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, aprovecha las ventajas de otros modelos y ejemplos, los sistemas de Mac o los servidores de la empresa Solaris, que también algunos de ustedes pusieron Solaris en sus ejemplos, también utilizaban, fueron de los primeros en utilizar kernel por módulos. Después viene otro esquema importante, que es el esquema de máquina virtual. La idea fundamental de una máquina virtual es la de abstraer el hardware, todos los elementos que ya hemos trabajado de nuestra arquitectura von Neumann, como es el procesador, la memoria, el disco, las tarjetas externas, formando entornos de ejecución aislados, creando la ilusión de que cada uno de ellos está operando en su propia computadora privada. Los procesos se ejecutan y comunican con el sistema operativo y a su vez este se comunica con el hardware para obtener recursos. El modelo de máquina virtual en su momento también fue una de los mayores avances en cuanto a la parte de sistemas operativos. Y el primer modelo de máquina virtual o la primera idea de máquina virtual era a nivel de hardware, como aparece del lado izquierdo. A nivel de hardware se podía establecer un hipervisor, que así se conoce, y eso te daba la opción de instalar más de un sistema operativo en la misma computadora. De hecho, en lo que hemos hablado, por ejemplo, de Linux, de instalarlo nativo o instalarlo en una máquina virtual, al final del día, instalarlo nativo de todas maneras implica una máquina virtual, porque tu BIOS o tu hardware tiene una máquina virtual integrada, la cual te permitiría instalar Linux de manera nativa. Pero es otra manera u otro nivel de máquina virtual, una máquina virtual que se comunica directamente con el hardware. Y la otra, la que se conoce y la que surgió después, fue a través de un software de virtualización, el cual ya es una aplicación como tal, es una aplicación que vive en el sistema operativo,
que te permite hacer la simulación de la instalación de sistemas operativos diferentes. Que eso es lo que aquellos que opten por instalar, por ejemplo, VirtualBox, VMware o un programa de máquina virtual, van a utilizar el esquema del lado derecho. Aquellos que opten por instalar su Linux nativo, van a optar por el sistema del lado izquierdo, pero al final del día ambos son modelos de máquinas virtuales. Y en ambos casos, por ejemplo, en el del lado izquierdo, cuando hablamos de hardware, este hipervisor que aparece aquí es el que se encarga de darle su espacio a cada uno de los dos sistemas operativos y que no se invadan entre ellos. Y cuando se usa un software de virtualización, el software es el que se encarga de hacerle creer al sistema operativo que instalas encima de él que se está ejecutando en una computadora, pero al final de cuentas se está ejecutando sobre un software. Entonces eso es algo un poco más complejo y un poco más elaborado. Ok, entonces dice, el modelo de máquina virtual proporciona seguridad en los entornos controlados. La comunicación se puede realizar con discos virtuales o con redes virtuales. Es decir, todo se implementa por software. Y aquí está el acercamiento al otro esquema. Esta imagen es, digamos, el visto de manera detallada, el que aparece del lado derecho y el que implica con un software de virtualización. Aquí tienes tu hardware, dentro de tu hardware hay un sistema operativo host y ese sistema operativo host cuenta con una capa de virtualización que es el programa que te va a dar la opción de virtualización y ahí puedes tener diferentes sistemas operativos. Pero a final de cuentas se trata de una aplicación, ¿sale? Que es más o menos lo que hemos estado hablando. Y en esa aplicación, los discos virtuales, las redes virtuales o todo elemento que hagas, a final de cuentas se está implementando por software. Y ese software lo simula como si fuera hardware real. O ya el software se encarga de convertirlo en hardware real. Eso en algún momento se puede volver más lento. También depende de qué tanto tu procesador lo pueda realizar. El software de máquina virtual debe proporcionar un duplicado del procesador donde se ejecuta. Y ese duplicado, también se acuerdan que todo procesador tiene modo usuario y modo kernel, pues tu VirtualBox o tu VMware, cuando está haciendo un duplicado del procesador, también debería de instalar sus propias instrucciones en modo usuario y el modo kernel. El manejador virtual se ejecuta en modo kernel y la máquina se ejecuta en modo usuario. Quiere decir que al final del día todo lo que hagas en Linux instalado sobre un VirtualBox, se está ejecutando en modo usuario. Y tu VirtualBox se encargará en todo caso de convertir las instrucciones que uses de modo kernel para poder guardar en el disco real o para poder utilizar un dispositivo de entrada y salida real. Eso de alguna manera lo vuelve más seguro en el sentido de que tienes menos posibilidades de darle en la torre a tu máquina. Cuando se hace una llamada al sistema, en la máquina virtual, la operación respectiva la debe ejecutar el manejador virtual. ¿Sale? Entonces, pues sí, la verdad es que este modelo tiene mucho en lo cual se puede revisar y se puede entender. En fin. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, bueno, pues vamos a avanzar de una vez a ver los componentes de un sistema operativo. Vamos a seguir avanzando en este subtema. En cuanto a los componentes de un sistema operativo, pues van a depender de la estructura que se tenga. Todo lo anterior, de monolítico, capas, híbrido, dependiendo de la estructura que se tenga, van a ser los componentes que aparezcan en el sistema operativo. Ahora, independientemente de esa forma, los bloques o conceptos fundamentales de los sistemas operativos son los mismos y lo que cambia es la forma en la que se implementan o en la forma en la que se comunican unos con otros.
Aquí está una imagen medio fea de un ejemplo. Este sí es un ejemplo concreto, que es el diagrama para entender esta parte de componentes, que es un diagrama de bloques de la arquitectura Unix. El diagrama de bloques de la arquitectura Unix se puede entender de esta manera. Final de cuentas, recuerden que todo sistema operativo se va a comunicar con el hardware. Después, entre las líneas punteadas de aquí y de acá, se define el nivel del núcleo o el nivel de kernel, y más allá, o el siguiente nivel de kernel, está el nivel de usuario. Entonces, tenemos un elemento para el control de hardware. El control de hardware, a su vez, se comunica con dos bloques. De un lado tenemos el subsistema de control de procesos, y adentro de él vive la comunicación entre procesos, el planificador, que es el que le dice a un proceso vas tú, y el gestor de memoria, o sea, el que determina cuánta memoria van a utilizar los procesos. Todas estas cosas que vienen en este diagrama son las que vamos a ir viendo a detalle en los temas 2, 3, 4, 5. O sea, todo eso vamos a ir descomponiendo este bloque, en particular en cada uno de los puntos que lo conforman. El otro módulo que se comunica con el control de hardware es el manejador de dispositivos, que es el de entrada y salida. Ese a su vez tiene una zona de disco, un subsistema de ficheros, y tanto ese subsistema de ficheros como el subsistema de control de procesos tienen una interfaz con llamadas al sistema. Yo creo que la próxima clase vamos a ver a detalle qué es esto de las llamadas al sistema. Y aquí se comunica con la biblioteca, que es los programas de usuario. A grandes rasgos, esto es cómo funciona, y bueno, siempre están las interrupciones. El modelo de interrupciones, siempre que algo detiene al procesador por una llamada de entrada y salida o por alguna otra cuestión, pues al final de cuentas es una interrupción. Entonces, si es confuso este diagrama, en este momento no es tan grave, porque lo vamos a ir descomponiendo a lo largo del avance de los siguientes temas. Ahora, todo sistema operativo debe tener forzosamente gestión de procesos, que es el tema 2 de nuestro curso. El concepto de proceso es muy importante porque un proceso es la unidad de trabajo de un sistema. Se podría decir que el proceso y el archivo son las unidades mínimas de un sistema operativo. El objetivo principal, bueno, cada sistema operativo consta de una colección de procesos que pueden ser del sistema operativo o del usuario. Y el objetivo principal es que todos ellos puedan coexistir y ejecutarse de forma concurrente. Y bueno, yo esperaría que todos a estas alturas, al menos alguna vez en la vida, hayan escuchado hablar de la cola de procesos que vive en el CPU. El CPU está ejecutando procesos todo el tiempo. A final de cuentas, esos procesos viven en una fila. Esos procesos son atendidos por el procesador, se les da un cierto tiempo y después se mandan otra vez hacia atrás para que se dé espacio para atender al siguiente proceso. Y en algún momento dado terminan y ya salen y finalizan su ejecución. ¿Sale? En la gestión de procesos, el sistema operativo es responsable de crear y borrar procesos, tanto de usuario como de sistema, suspender y reanudar procesos, proporcionar mecanismos para la sincronización y comunicación. Y bueno, la parte más difícil de los procesos siempre va a ser la comunicación y sincronización. Un sistema operativo te da alguna herramienta o alguna interfaz para saber cuáles son los procesos en ejecución. Gestión de memoria, siguiente componente de todo sistema operativo, es responsable de administrar. ¿Se acuerdan de la clase pasada que vimos la jerarquía de memoria? Desde la memoria caché hasta las cintas magnéticas, pasando por todos los niveles de la jerarquía de memoria. Pues bueno, el sistema operativo debe administrar todos los niveles para aprovecharla al máximo y para disminuir errores.
las principales funciones del sistema operativo en cuanto a memoria principal: controlar las regiones de memoria que están en uso y quién las está usando, decidir cuáles son los datos y procesos que se añaden o que se quitan de la memoria, asignar y liberar espacio en memoria principal. Todo eso lo hace nuestro sistema operativo. En cuanto a memoria, esto es en cuanto a memoria principal. En cuanto a memoria secundaria, gestión de espacio libre, asignación de regiones de almacenamiento, planificación de disco, criterios para la administración de memoria caché. Y bueno, ahí tal vez, bueno, no tal vez, ahí hay otro nivel de memoria que maneja el sistema operativo, que es el nivel de memoria caché. Comentarios. Comentarios, quejas. Gestión de archivos. Tercer bloque fundamental. Primer bloque fue procesos. Segundo bloque fue memoria. Tercer bloque fundamental o tercera actividad fundamental, los archivos. El manejo de archivos es uno de los componentes más visibles de un sistema operativo, ya que pueden representar programas y pueden ser números binarios o pueden tener un propósito muy específico. Las principales tareas del sistema operativo en cuanto a gestión de archivos: creación y borrado de archivos y directorios, soporte de primitivas, es decir, de permisos para manipular archivos, asignación de archivos en los espacios de memoria, y ahí hay una relación entre archivos, memoria y procesos. Los tres se tienen que relacionar, o los tres los tiene que relacionar el sistema operativo para poderlos implementar correctamente. Copias de seguridad, entre otras. Cuarto elemento fundamental, la gestión de dispositivos de entrada y salida. Comunicación con dispositivos externos. Toda computadora, desde las primeras que empezaron a surgir, pues tenían que tener algún teclado o tenían que tener alguna forma de intercambiar información. Lo que leyeron o que están leyendo en la historia de los sistemas operativos, cuando se procesaban tarjetas por lotes o trabajos por lotes, perdón, o tarjetas perforadas, pues a final de cuentas eran sistemas de comunicación y contaban como dispositivos de entrada y salida. Entonces, el sistema operativo debe proveer una interfaz general para controladores de dispositivo, un módulo encargado de relacionar los dispositivos de entrada y salida con la memoria, controladores para dispositivos de hardware específicos. Y eso ustedes lo pueden ver de manera práctica cuando conectan una USB o cuando conectan algún escáner o alguna impresora, que en ocasiones ni siquiera necesitas instalar el driver, que solito se instala el controlador y con eso es suficiente para poderlo utilizar. ¿Sale? La parte de interfaz de usuario. Cómo, independientemente del dispositivo de entrada y salida que utilice, cómo se comunica el usuario con el sistema operativo. Y para esto hay dos grandes opciones. La primera es el intérprete de comandos, o shell, o consola, o consola de usuario. Y el intérprete de comandos es un programa especial que actúa de intermediario entre usuario y el kernel del sistema operativo. Esta parte, si ustedes, voy a regresar un momento a este diagrama. Si ustedes se fijan, aquí hay procesos, aquí hay memoria, aquí hay entrada y salida, pero como tal aquí no está ninguna parte que nos diga shell o que nos diga intérprete de comandos. El intérprete de comandos va a ser un programa especial que como tal no forma parte del sistema operativo. Eso es importante de mencionar, que el intérprete de comandos no forma parte del sistema operativo, pero es la principal forma de comunicarse con él. La función principal del intérprete de comandos es obtener y ejecutar el siguiente comando especificado por el usuario, y cada comando tiene un código respectivo a ejecutar para las acciones respectivas. En un principio, la única forma de comunicarse con los sistemas operativos era a través de un intérprete de comandos o a través de una consola. Y esa era la única forma hasta que un día, bueno, hasta que un día llegaron las interfaces gráficas. Pero antes de las interfaces gráficas, nada más mencionar que en los sistemas Unix
los comandos que tú ejecutas en tu consola en realidad son archivos. Son archivos ejecutables y que en el momento en que tú escribes un comando en la consola, lo que estás haciendo es cargar en memoria un archivo y ese archivo se ejecuta y realiza las operaciones del comando que le estás diciendo. Cuando un usuario inicia sesión, se inicia un shell como una terminal de entrada y salida estándar y en ese momento el command prompt queda a la espera del siguiente comando. Y bueno, aquí viene una pequeña línea de tiempo de cómo han ido evolucionando los shells. Y esta parte es curiosa porque así como hay 20,000 millones de distribuciones de Linux, también hay muchas versiones diferentes de shell. Y bueno, eso ya no les adelanto más porque lo van a buscar en su ejercicio del día de hoy. ¿Alguien sabe quién fue el primer sistema operativo en proponer una interfaz gráfica? Lo que se sabe, o bueno, lo que todo el mundo cree, que la primera ventana de interfaz gráfica fue la gran maravilla de Steve Jobs y fue lo que dio a conocer a Steve Jobs, que fue el primero que se le ocurrió una interfaz gráfica para una computadora. Pero no fue así. En realidad, la primera interfaz gráfica fue de la empresa Xerox. ¿Alguien tiene una impresora Xerox o alguien ha oído hablar de Xerox? Bueno, pues Xerox fue la primera que se le ocurrió la idea de poner una interfaz gráfica, pero digamos que el primero que se le ocurrió implementarlo bien fue a Steve Jobs a través de Mac. Vean la película de Jobs. Hay dos, una con el menso de Ashton Kutcher y la otra con ¿cómo se llama? Magneto. Michael Fassbender. Vean la película de Jobs con Michael Fassbender y ahí van a ver la historia de cómo se le ocurrió esa parte de la interfaz gráfica. Los ambientes Linux, posteriormente, ya cuando crecieron estas interfaces gráficas de usuario, incorporaron los entornos GNOME y KDE. De hecho, eso es una de las cosas que les pide cuando instalas Linux, cuál interfaz gráfica quieres, si quieres GNOME o si quieres KDE. Y también, reiterar que la interfaz de usuario, ya sea la consola que ejecutas o las ventanas que ejecutas, no son parte del sistema operativo, pero son la forma en la que el usuario se comunica con él. Y ya. Entonces,